Do you know how many times I filmed this? 7, and I hated every single one of them. And I know you may be thinking, ¿por qué estás hablando en inglés, loca? Vos hiciste, vos leíste el título antes de hacer clic, ¿no? ¿Sí? Joya, regio. Me da vergüenza la cantidad de veces que grabé este video y no me gustó. Realmente grabé muchísimas veces este video porque me pone muy nerviosa hablar en inglés frente a la cámara. Y ojo, esa es una idea que se me hizo a mí sola. Pasa que prometí tantas veces que iba a hacer el video de cómo aprendí inglés, que dije, bueno, qué mejor manera de explicar cómo aprendí inglés que demostrando que hablo inglés. Porque, a ver, no sirve de nada que yo aconseje algo si no demuestro que sé hacerlo. Este video se va a dividir en 3 partes. 1, cómo es que yo aprendí inglés. 2, cómo haría para aprender desde el principio. 3, qué es lo que yo estoy haciendo para aprender otros idiomas. Once upon a time, let's say around 2004, my dad bought a magazine like this one, which came with a CD like this one, not these ones I had. These are the ones I had near me. I don't have the CD anymore. But the pretty thing is that said CD had like tutorials and early Duolingo to learn to speak some languages such as German, French, Italian, and English. We love that CD actually. We love it so much that we play it so much that we broke it. And that's my first failure with the language. But what happened when I lost that? My family used to listen to a lot of music in English, but never knew the lyrics. And I never liked the idea of singing something that I don't know what it means. So, the first time I had some glance of the internet, my first connection with the internet was around 2007, and I started looking for the lyrics of the songs, and I started looking for some words in specific. I found Wikipedia, and it was my best friend for a long time. With this one, and yes, this is the one dictionary from English to Spanish, and yes, I know I have it inverted, but it is what it is. I don't know if you remember or if you know, but during the 2000s, when you put the Fox channel really late at night, there were some episodes of The Simpsons and Futurama on their original language with subtitles, and I learned a lot from it because I started listening to the real voices from these characters, and it really made my mind explode because it was like, oh, that's how it's supposed to sound. That is what's supposed to sound. Like so many times when you see a movie translated to Spanish, you see that the lips are not moving the way it's supposed to with the things you hear, with words you hear. It's when you are a child, you don't notice that, but when you start learning about how to speak and you go to phonology or something like that, you start seeing like, that's not right. That doesn't seem right. So it was a lot of curiosity from my side, and having my first glances of the internet really helped me to learn about it. And you don't have actually to know, but my phone died. So let's say around 2009, I started having my first classes of English, my first English classes. That was a whole new thing for me because I never had some English classes. Like having someone in front of me speaking in English and saying the words and saying, okay, this is how you're supposed to speak. It was like a lot. So with all I knew, that was really a little, it was so little, but I knew it from the internet, the CD, Wikipedia, the dictionary, and now having classes, having all that little grammar experience. Because when you are at elementary school, they start like teaching the words and how you compose your first phrases, how to say no, how to say yes, how to make affirmative sentences, how to make negative sentences, how to make
some questions, but some, not all, some. But there was some place to improvement. So when I went to high school, I started having these, let's say, more advanced classes, and they were sectioned from the lower level and the advanced level, and I was always on the advanced level. That was my thing. So during the 6 years from high school, I just been there and learning always a little bit further. But there was like a roof. There was like a ceiling. There was like a ceiling that you cannot get over that, because you're learning grammar mainly. There's nothing more than that. So when I went to college, I started learning technical English, and I went like, oh, I'm gonna learn a bit further, and that's absolutely not the thing you learn. You only learn how to read documentation and take back context. It was like, okay, there's a big gap. But what I did mostly in that time, during the pandemic, joining Discord servers, reading a lot of fan fiction, Twilight fan fiction mainly, and read and make my little impressions of the Jimmy Fallon interviews. Then I'm listening a lot of TED Talks and conferences. So let's say around 2022, let's say around 2022, I found my first job. I'd had it, yes, because I know my technical skills. I'm studying an engineering degree, like that's a big something. But also I had a good English level, so they picked me because of that. I started to speak in English with so many people from the US, from Poland, from India, from Colombia, from Argentina too. So it was like, okay, this is my hands-on experience. This is what I'm gonna do. And I didn't have any experience at all about speaking in public, because I never had someone to speak with. That's the real deal. That's the real issue. So I started talking with everyone. I started doing anything I could to lose that fear of speaking in English. As you can see, I think I achieve it. I never get if it's achievement or achievement. I think it's achievement. Anyway, I feel happy when I have to talk about how I speak English, because I truly feel that it's one of my main achievements. Like it's not a solo achievement, but it's truly good. It's pretty good. I did it mostly by myself, so. Volvemos. Como yo recomiendo hoy en día aprender a hablar en inglés. ¿Por qué? Los consejos que voy a dar en este momento son para una persona que ya sabe o ya debería saber las cosas de gramática en su idioma nativo. Sí, esa es la vara. Primero y principal, repasá lengua de primaria. ¿Cómo? Con inglés. Búscate tutoriales, búscate cosas. La verdad es que es un embole. Sí, es un embole. No te voy a decir que no. Si tenés una buena base de gramática, pasás esa gramática al inglés. Empezás a armar las mismas oraciones que te hace Duolingo de ¿el perro come una manzana? ¿El gato toma agua? Lo pasas a inglés y empezás a practicar. Lamentablemente, ese es el inicio. No podemos pasarnos de las bases. Si realmente te da mucha vagancia agarrar y ponerte con la gramática, empezá a ver pequeñas entrevistas en inglés. O, en otro caso, agarrá tu película favorita que te sepas de pe a pa y pon el audio en inglés y el subtítulo en español. Por ejemplo, te gusta mucho Lilo y Stitch. Te sabes Lilo y Stitch al derecho y al revés. Entonces, ¿qué haces? Pones la película primero en inglés con subtítulos en español y empezás a escuchar esos diálogos y empezás a acostumbrar el oído a hey, ya no suena Pato el pez, es otro nombre, y realmente empezás a asociar qué es lo que están hablando. Acostumbras el oído y en un cierto punto empezás a relacionar esos diálogos que vos ya te sabías de memoria con los nuevos audios que estás escuchando hoy en día. Cuando ya pasás ese paso de decir, bueno, ya lo escuché varias veces, me estoy acostumbrando, empezás a repetir los diálogos en inglés. Empezás a repetir esos diálogos una y otra vez hasta que te los acuerdes y empieces a cazar un poquito de cómo es
la vuelta de la fonética, cómo dicen hello, cómo dicen bye, cómo dicen las frases, cómo dicen pato el pez, cómo hacen los chistes. Pensá en los chistes. ¿Ya repetiste los audios? ¿Repetiste las muletillas? ¿Repetiste toda la película? ¿Sí? Perfecto. Ahora agarrás y pones tanto el audio como el subtítulo en inglés. Y empezás a aprenderlo. Empezás a revisarlo y empezás a relacionar esas palabras que ya entendiste con cómo se escriben. Con cómo through y through no es lo mismo. Y no significan lo mismo y no se escriben igual. Se escriben parecido. Suenan parecido, pero son distintas. Y ahí empezás a cazar pequeñas diferencias. Una vez que te acostumbraste a eso, volvés a poner los subtítulos en español. Una vez que te acostumbraste de nuevo a leerlo en español, leerlo en inglés, volvés a escuchar la película en español. ¿Por qué? Porque ahí le encontrás la vuelta de era re distinto. O este chiste no usa las mismas palabras, no tiene los mismos significados. Hacete un pequeño machetito. Vas a odiar, pero te voy a decir, bájate Duolingo. Bájate Duolingo y usalo constantemente. Al menos usalo 5 minutos por día. ¿Por qué? Crea esta pequeña disciplina y esta pequeña constancia de, bueno, todos los días le meto 5 minutos, todos los días hago un poquito. Y te sacas esa satisfacción y te sacas ese peso encima de decir, che, hoy no estudié inglés. Bueno, hago un ratito de Duolingo y lo paso de largo. Y después, cuando tenés mucho más tiempo de hacerlo, ves la película o ves los apuntes o ves las entrevistas. Pero tener una compañía como Duolingo te ayuda a crear esa pequeña disciplina y tener tu motivación. Busca contenido en el idioma objetivo. Si tu idioma objetivo es inglés, buscate los audios virales de TikTok y busca de dónde salen. Fíjate los subtítulos, fíjate qué tipos de videos y cómo los podés traducir en tus palabras. Nunca vas a aprender mejor que poniendo en tus palabras. Y si te quedás con ganas de más y realmente querés estar interactuando con gente en ese idioma, no es solamente el querer aprender este idioma, sino también utilizarlo en la diaria, súmate a servidores de Discord, atende a conferencias, haz ese tipo de juntadas. Hay una juntada que se hace en Meetup, que creo que es casi todas las semanas, donde se juntan a tomar y a charlar en distintos idiomas objetivo. Nada, lo puedes googlear, se encuentra. No voy a decir el nombre porque no. Ahora actualmente, ¿qué estoy aprendiendo y cómo estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo principalmente con Duolingo, con notas periodísticas. Hay un canal de Telegram que me manda noticias todos los días y ciertas particularidades o ciertos tips de gramática del alemán. Me lo manda todos los días a la 1 de la mañana, entonces me despierto todos los días con algo nuevo. Hay veces que no los leo, voy a ser honesta, hay veces que no los leo. Pero la verdad es que ayuda para al menos tenerlo ahí, tenerlo de machetito. Tengo varios cuadernillos que ahora no los voy a sacar, donde tengo un montón de anotaciones y trato de mantenerlo bastante ordenado, pero hasta ahí. Pero nada, mi gran apoyo es ese. Así que esto lo voy a tener que subtitular ahora, pero para demostrar un poco de cómo está siendo mi proceso. Ich lerne seit 326 Tagen Deutsch mit Duolingo. Ich höre die Zauberflut und viel Rammstein für das Audio. Como que eso es todo igual. Ich bin Frau Assembler und ich hoffe, dass dieses Video hat Ihnen ein bisschen helfen. I am Doña Assembler and I really hope that this video had helped you a little bit. Soy Doña Assembler y espero que este video te haya ayudado un poquitito.